Clasificación de las funciones. Para la clasificación de las funciones, en este caso vamos a considerar cómo los elementos del dominio están relacionados con los elementos del codominio y también según su rango. Para lo cual tenemos entonces que la función inyectiva. Función inyectiva. Veamos la definición de lo que es una función inyectiva. Se dice que una función f es inyectiva si a elementos diferentes en el dominio le corresponden imágenes diferentes en el codominio. Esto quiere decir que elementos diferentes ubicados en el dominio le van a corresponder imágenes diferentes ubicadas en el codominio. Con x1 y x2 pertenecen al dominio de la función. Quiere decir eso entonces que elementos diferentes en el dominio implican imágenes diferentes en el codominio. De otra forma, se puede decir lo siguiente: si las imágenes son iguales, significa eso que las preimágenes son iguales. Si las imágenes son iguales en el codominio, significa eso que las preimágenes en el dominio son iguales. La misma expresión que la anterior. Veamos entonces. Seguimos. Función sobreyectiva. Vamos a ver cuándo una función es sobreyectiva. Se caracteriza porque el rango coincide con el codominio. Esto quiere decir que el rango de la función es igual al codominio de la función. Una función es biyectiva, se caracteriza por ser una función inyectiva y sobreyectiva. Entonces, una función biyectiva es cuando es inyectiva y sobreyectiva. Retomemos. Clasificación de las funciones pueden ser inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Ejemplo 1. A través de los siguientes diagramas sagitales vamos a ejemplificar y determinamos. Acá tengo un diagrama sagital de una función, sea la función f de a en b, conjunto de partida y el conjunto de llegada. El conjunto de partida con sus respectivos elementos, conjunto de llegada con sus respectivos elementos. Observen que aquí tengo elementos diferentes, le corresponden imágenes iguales. Ya por ahí me está diciendo que esa función no es inyectiva. No es inyectiva. Tenemos por acá, vamos a estudiar la sobreyectividad. Veamos que el codominio es el conjunto B, que tiene los elementos 0, 1 y 2. Y el rango son las imágenes 0 y 1. Por lo tanto, no es sobreyectiva, porque el rango de la función 0 y 1 es diferente al codominio. Por lo tanto, no es biyectiva. Veamos acá otro ejemplo. En el diagrama sagital, la función de x en y, la función y. Veamos entonces que elementos diferentes en el dominio tiene imágenes diferentes en el codominio o conjunto de llegada. Por lo tanto, se trata de una función inyectiva. Veamos la sobreyectividad. El rango es Y1, Y2 y Y3, que son las imágenes, es el rango. Y el codominio es Y1, Y2, Y3 y Y4. Por lo tanto, el rango es diferente al codominio y por lo tanto no es sobreyectiva. En consecuencia, no es biyectiva. Acá tenemos otro ejemplo.
Observen acá que valores diferentes en el dominio tienen la misma igualdad. Ya por ahí se dice que la función no es inyectiva. Ahora, tenemos por acá, vamos a estudiar la sobreyectividad. El rango es imagen, acá tengo la imagen y aquí tengo el número 2, que también es imagen. El rango es el 0 y el 2, y el codominio es el 0 y el 2. En este caso, el rango coincide con el codominio, por lo tanto, se trata de una función sobreyectiva. Como no es inyectiva y es sobreyectiva, por lo tanto, no es biyectiva. Vamos a ver el ejemplo 4. Aquí tengo valores diferentes en el dominio, tienen imágenes diferentes. Y además de eso, el rango 0, 1, 2 coincide con el codominio. Por lo tanto, esta es inyectiva, es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Seguimos entonces. Dadas las gráficas de funciones determinen la inyectividad. Aquí tengo una gráfica de una función. Yo voy a decidir si se trata de una función inyectiva. En este caso se hace la prueba de la recta horizontal. Se trazan rectas horizontales. Y si esa recta corta en un punto, la gráfica en un solo punto, entonces se dice que esa función es una función inyectiva. Veamos entonces. Ahí cortó en 1, no hay problema. Sigue cortando en 1. Por más recta que trace, paralela, siempre va a cortar en un punto. Por lo tanto, esa función es una función inyectiva. Acá tenemos otra función que viene desde acá y se va para ahí. Vamos a ver, vamos a realizar la misma prueba, la prueba de la recta horizontal. Ahí corto en 1, sigo trazando, corto en 1, aquí está, corto en 2. Ya por ahí, por esa parte, la función ya no es inyectiva. Solamente es inyectiva cuando trazo rectas horizontales y corta en un solo punto. Aquí está cortando en 2. Veamos esta gráfica. Vamos a trazar una recta horizontal. Bueno, ahí está, listo. De una sola vez ya voy a decir entonces que la función no es inyectiva porque está cortando en este punto y en este otro punto. Observen que valores diferentes, aquí está el otro valor, tienen la misma imagen. Y eso se reconoce como la prueba de la recta horizontal. Veamos esto que está por acá. Esta es la función, una recta constante, la función constante, trazo rectas paralelas horizontales, corten a la gráfica, vamos a ver, ahí está, la está cortando en infinitos puntos, por lo tanto no es inyectiva. De esta forma se reconoce la gráfica de una función inyectiva, cuando la función es inyectiva, con la prueba de la recta horizontal.